Con la creación del concepto de hecho social y la publicación del libro Las reglas del método sociológico a finales del siglo XIX, Emilio Durkheim consigue un doble efecto muy importante en la historia de la sociología. Por un lado, claro, está el valor del concepto en sí, que analizaremos a continuación. Pero en primera instancia debe analizarse, debe comprenderse la importancia de que con estas ideas en el mundo académico, Durkheim comienza a conseguir que tenga un peso específico separado de otras disciplinas, separado de la economía, de la psicología, fundamentalmente del área de donde proviene el propio Durkheim, que es la filosofía del derecho y la filosofía política. El hecho social es un concepto que da especificidad al pensamiento sociológico, separa completamente lo que es la actividad psicológica del individuo, de la persona, de lo que es la actividad social considerada como una entidad independiente. Durkheim no posee las herramientas que tenemos hoy para comprender este tipo de fenómenos, pero crea con el hecho social una manera de pensar realmente interesante, novedosa y de una importancia capital que tiene consecuencias que se extienden al presente. Y decimos que se extienden al presente porque no es un concepto que haya sido estrictamente refutado, sino que se ha ido refinando, ha ido cambiando, y aunque hoy no se presente con ese nombre en el uso de las personas dedicadas a la sociología, sigue estando presente como idea basal y fundamental del conocimiento sociológico. Esto es así porque las características que le asigna Durkheim para determinar qué es un hecho social siguen vigentes de alguna manera en el pensamiento sociológico y social contemporáneo, y es lo que vamos a repasar a continuación. El hecho social es importante porque representa también un gran ejemplo de lo que es un concepto bien definido, que delimita con corrección lo que quiere expresar. Veamos entonces que Durkheim nos dice que los hechos sociales son formas de actuar, de pensar y de sentir. Es decir, en primer lugar, nos dice que se proyectan desde los individuos o desde las personas hacia el medio ambiente, es decir, el medio ambiente social en el que están desarrollando su vida y su actividad. Son modos de hacer, son modos de sentir, de intercambiar con el entorno. Y sin embargo lo define con características que no provienen del propio individuo y por eso son propiamente sociales. Por esta razón, la primera característica que da Durkheim de lo que es un hecho social es que es un hecho externamente generado. ¿Qué quiere decir externo? Que no se genera en el propio sujeto. El hecho social es externo porque pertenece a la sociedad en la que el sujeto se desarrolla, en la que la persona vive. Sentir vergüenza por estar desnudo en un lugar público es propio de una sociedad determinada y si el sujeto lo piensa así, si la persona se siente avergonzada por tener un sueño en el cual aparece en ropa interior en un lugar público, es porque en esa sociedad determinada, en determinadas circunstancias, ese acontecimiento es vergonzoso. A eso se refiere Durkheim con que es externo, está en el ambiente. Fíjense, por ejemplo, que incluso en un mismo ambiente social las cuestiones cambian. Una cosa es que yo me sienta avergonzado por aparecer en ropa interior para dar una conferencia, cuando a lo mejor voy de vacaciones a la playa y puedo estar en un bañador que no es tan diferente en cuanto a lo que cubre de mi anatomía. Es más o menos la misma cantidad de tela y se ve más o menos lo mismo. Y sin embargo, lo que es vergonzante o vergonzoso en un ambiente social no lo es en otro. Y esto es así porque la sociedad enseña a diferenciar también cómo sentir, cómo pensar y cómo actuar en diferentes circunstancias, lo cual activa de diferentes maneras diferentes hechos sociales. En cualquier caso, la característica de ser externo indica claramente que es el sujeto el que está incorporado a la historia y no la historia la que es hecha por los sujetos, porque si fuera así no estarían vinculados ya previamente de esta manera con la sociedad en la que viven. La sociedad le da al individuo formas de actuar, sentir y pensar de manera externa. También lo hace de manera general, es la segunda característica que dice Durkheim que es necesaria para identificar el hecho social. ¿Y esto qué quiere decir?
que no se trata de un fenómeno, de un pensamiento, de una acción o de un sentimiento que se presente en una sola persona. Para que sea realmente un hecho social, la vergüenza de la que hablaba antes debe ser medianamente extendida, y es por esa razón que vemos a mucha gente en bañador o en malla, en bikini o hasta en zunga en una playa, y no la veremos en las mismas circunstancias dando o asistiendo a una conferencia académica. Cada espacio va a tener generalmente distribuido esa sensación de vergüenza vinculada a la vestimenta que se usa. Por eso dice que además de externo debe ser general. Y la última característica que ha sido realmente importante tener en cuenta para la historia del conocimiento sociológico es que los hechos sociales son coactivos, se imponen a las personas, no son una libre elección de lo que se puede o no se puede hacer, de lo que se puede sentir o de lo que se debe o no se debe pensar como algo como correcto, como bueno, como apropiado. Cuando el sujeto o la persona intenta actuar, sentir o pensar de otra manera, lo que nos dice Durkheim es que hay una reacción social al respecto, porque hiere los estados de conciencia de los demás. Como los hechos sociales son externos, pero además son generales, están extendidos, cuando alguien los vulnera, hay una reacción social. Y de hecho, la propia reacción es los hechos sociales actuando para imponerse en otros. Cuando un niño actúa de maneras que consideramos inapropiadas, nuestros hechos sociales son los que se activan para obligarlos a actuar de la manera correcta. Por ejemplo, a comer con cuchillo y tenedor y no intentar comer el puchero con la mano, ¿sí? O tomar la sopa poniendo la mano. A lo mejor sí le enseñamos a tomar el plato, pero normalmente en nuestras sociedades le enseñaremos a usar la cuchara. Lo mismo para el puré de papas. Un niño muy chiquito quizá toma del plato el puré de papas y se lo lleva a la boca con la mano. Ya cuando van creciendo los reprimimos, ¿sí? Los coaccionamos para que coman correctamente, en lo que en nuestra sociedad se considera correcto, mientras que en otra sociedad, cosas muy parecidas al puré, lo normal, lo correcto y lo apropiado es comerlos utilizando la mano, sin ningún tipo de problema, sin que haya reacción social. La reacción social coactiva es lo que hace al mismo tiempo que los hechos sociales sean externos, porque así se nos incorporan por coacción, y sean generales, porque coaccionamos más o menos a todas las personas que integran nuestra sociedad para que tengan los mismos hechos sociales incorporados, para que consideren que lo mismo que a nosotros nos parece correcto, les parezca correcto, apropiado. Nos ocurre con cosas fundamentales, como por ejemplo el homicidio. En general tenemos como estados fuertes y definidos de conciencia social, así lo describe Durkheim, que matar a otro es malo. Claro que la ley puede decir que en determinados casos la pena de muerte es apropiada, y existen los verdugos y existen asesinos públicos. O la policía puede actuar con propiedad matando a una persona, cometiendo homicidio en situaciones particulares. Pero en general entendemos que el homicidio es indeseable y sentimos una represión interna a matar a cualquiera o a causarle daño porque haga algo que no nos guste. Preferimos otras maneras de represión porque entendemos que el homicidio es algo malo. Esto es una condición muy fuerte que hace a la presencia del hecho social y que le permite a Durkheim hacer una gran extensión de lo que es la aplicación del hecho social, porque para Durkheim va desde lo que son las sensaciones internas, como es esa vergüenza de la que hablábamos antes, que es algo muy íntimo, muy personal, incluso puede presentarse sin que el fenómeno, el acontecimiento ocurra. Yo lo dije antes, podemos sentirnos avergonzados en un sueño, que es muy frecuente esto que nos ocurre, soñar que aparecemos desnudos o en una situación vergonzante frente a otros y que para los demás sea normal y nosotros estamos cohibidos en el sueño porque eso refleja nuestros miedos internos, pero esos miedos internos son producto de la imposición del hecho social. Si no fuera un hecho social, soñaríamos cosas vergonzantes, pero serían otras. Pero va desde ese aspecto que involucra aspectos casi inconscientes, oníricos, con aspectos que van a la ley más general.
digamos, desde la Constitución para abajo, el aparato jurídico que Durkheim conocía muy bien, su cátedra original es de filosofía del derecho, se entiende que la norma son también hechos sociales por excelencia, porque las normas se aplican de manera general, son externas y desde ya su funcionamiento es coactivo. De hecho, no funciona como la vergüenza, no es una sensación de coacción interna, sino que son punitivos de manera coercitiva externa. Hay otra persona que nos obliga y que tiene en sí misma el derecho a actuar sobre nosotros, incluso haciéndonos cosas que en otras circunstancias serían ilegales. Un juez puede ordenarnos prisión y si nosotros, que no somos jueces o no somos parte del servicio penitenciario, encerramos a alguien en una habitación, bueno, cometemos un delito, estamos privando ilegítimamente de la libertad. Tendemos a no hacerlo porque entendemos que es un delito. De esta manera, las tres características que define Durkheim para el hecho social y que afectan a nuestras maneras de hacer, de sentir y de pensar, se extienden muy ampliamente por todo lo que hoy diríamos el tejido social, el espacio de lo social con el que estamos trabajando. Cualquiera que sea el espacio en el que estemos experimentando, podemos sentirlo de alguna manera. Por ejemplo, este video que están ustedes viendo para entender qué es el hecho social puede ser todo lo aburrido que ustedes quieran, pero hay una imposición externa que podría ser la norma académica, que no es en este caso, pero sobre todo está la norma internamente incorporada de que hay que hacer ciertas cosas para estudiar correctamente. ¿Sí? Entre otras cosas, repasar los materiales que se dan en el curso. Y por aburridos que sean las lecturas o los videos o la actividad que se proponga, bueno, tenemos que hacerlo. Quizá no hay nadie alrededor nuestro obligándonos a hacer tal actividad, pero sentimos que tenemos que hacerlo. Pensamos a veces también racionalmente que, en fin, hay que hacerlo para aprobar la materia porque esto nos ayuda. Entonces el hecho social también funciona sin presentarse explícitamente como una coacción. Nadie tiene que decirnos es obligatorio para que sintamos que algunas cosas son obligatorias. Cuando vamos creciendo aprendemos que, en fin, si tenemos mocos porque estamos resfriados, lo cual es perfectamente natural, no es en sí motivo de vergüenza, pero tal vez sí sentimos como motivos de vergüenza no limpiarnos apropiadamente la nariz y que los demás vean que estamos moqueando por ahí. Y tampoco es muy adecuado hacer una cosa así para limpiarnos los mocos, sino que entendemos que debemos tomar un pañuelito, limpiarnos adecuadamente. Y últimamente los hechos sociales también cambian y aprendemos que si antes aprendimos que tenemos que taparnos la boca cuando tosemos, y antes hacíamos así, ahora por cuestiones de sanidad pública nos reenseñan, nos reeducan, y el hecho social nos dice que debemos toser así, en el pliegue del codo para no contaminar, etcétera, etcétera. Esto nos indica también que el hecho social no tiene por qué ser más o menos racional, que son características que se aplican a otras áreas del conocimiento, pero que tienen que estar generalmente aceptadas. Y en ese sentido podremos justificarlos o no desde el punto de vista racional. Hay otros aspectos en que podemos quizá poner más en duda, como el ejemplo que dimos antes. ¿Por qué en la playa es apropiado estar en bikini o en zunga y no es apropiado hacerlo cuando vamos a clases, a la facultad, con independencia de la temperatura que haya en el ambiente? Uno tal vez se pregunte, si hace mucho calor, ¿por qué no puedo estar en zunga dando clases o asistiendo a clases? Y ahora que lo pienso, ¿por qué no? Bueno, básicamente porque lo indica el hecho social. Quizá no hay una norma académica que nos sancione explícitamente, una ley que diga no se irá en bañador a impartir o asistir a clase, pero ciertamente ustedes pueden ver como regularidad que la gente no lo hace. No asistimos desnudos a clase. Así vamos generando también distintos grados del concepto de lo que es socialmente rechazado, desde lo que es algo que nos pone incómodos a los demás cuando otro lo hace, ¿sí? De lo que es explícitamente un delito que la norma pública reprime, es decir, que las instancias
de las organizaciones estatales o incluso privadas. Puede haber una norma privada que diga, oiga, en esta empresa esto no se hace. En algún momento podría ser, por ejemplo, delictivo expresar la homosexualidad. Decir, bueno, yo practico la homosexualidad, es un hecho grave. Hoy, por suerte, es un delito lo contrario. Expresar la homofobia es lo que ahora es el problema, ¿sí? Lo cual está muy lejos de decir que fenómenos como la homofobia desaparezcan, vale decir, también hay gente que se sigue educando en la idea de que la homosexualidad es algo malo, dañino, y hay mucha gente que lo cree. De hecho, hay mucha gente que lo cree desde bases religiosas, consideran que no solamente está mal para la persona, sino que es un pecado, es decir, que hay una deidad superior que dice que eso está mal. Sin embargo, no vamos a reprimir a las personas por lo que piensan. Sí reprimiríamos lo que expresen. Las personas tienen derecho a pensar, en este sentido, homofóbicamente, mal que nos pese, por la libertad de conciencia y la libertad de culto, pero no tienen derecho a infringir los derechos de los demás, ¿sí? Esto nos expresa también que el comportamiento de los hechos sociales muchas veces también es bastante conflictivo dentro de la sociedad. Y lo que terminaremos por descubrir es que muchas veces funcionan por colisión, vale decir, se enfrentan en la arena pública, se enfrentan también en la arena privada y se enfrentan también dentro de cada persona. Y a partir de esos enfrentamientos es que también se producen cambios en la manera de pensar lo social y también lo personal. La experiencia propia cambia, no porque existen los hechos sociales, porque esos son previos y se nos han impuesto, sino porque existen conflictos entre hechos sociales en pugna. Y este es un aspecto muy importante que vamos a ver funcionando en otros aspectos de lo que es la vida social. Hasta aquí este pequeño resumen de lo que es el concepto y también señalar la importancia de la idea de hecho social. Hasta la próxima.